Estamos en líneas con Andrés Aciaín, le damos las buenas tardes. ¿Qué tal, Andrés? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Acá muchísima tela para cortar. A veces pareciera que una semana es demasiado tiempo por la cantidad de temas que se acumulan, ¿no? Deuda externa, inflación, mediciones, bueno, ahora viene la canasta escolar. ¿Cómo estás viendo el panorama a días de esto que parece ser un punto de inflexión, que es el discurso inaugural de las sesiones ordinarias del Parlamento del presidente Alberto Fernández? Mira, nosotros lo que estamos viendo a través de distintos relevamientos de precios que hacemos desde el Centro de Estudios Escaladina Ortiz, nosotros seguimos más de 20.000 productos en forma online, grandes cadenas de supermercado de Buenos Aires, de Rosario y de Viedma. Y lo que vemos es que la inflación más o menos desde el último mes se ha, podemos decir, frenado en torno a un 3% mensual, ¿no? Una inflación alta en lo que es alimento y que muestra una especie de piso, ¿no? En las perspectivas de inflación hacia adelante. Vamos a decir entonces que en cierta forma la baja de inflación que provocó la política inicial de contener el dólar y parar las tarifas ha encontrado un límite, ¿no? En torno a su impacto, ¿no? Y bueno, la gente mucho lo ve, sobre todo en lo que fue las remarcaciones bruscas que hubo en alimentos en los últimos meses y medio, que viene bastante, digamos, complicado, podemos decir, el objetivo en todo caso, de bajar la inflación. Vos nombraste dos variables ahí, ¿no? La del dólar y la de las tarifas. ¿Y influye también en esta desaceleración, no sé si es correcto el término, hablar del ánimo, de la expectativa, de los acuerdos que está haciendo el gobierno con los distintos sectores? ¿Cómo jerarquizarías esas variables que te acabo de mencionar en términos de incidencia? Yo soy un poco escéptico, digamos, sobre las cuestiones de ánimo y expectativas, ¿no? O sea, hay que hacer acuerdos concretos. Creo que hay una intención, digamos, yo te puedo decir, como yo leo, cuál es la política oficial contra la inflación, ¿no? La política oficial contra la inflación me parece que es convivir inicialmente con la inflación, o sea, no hay claramente un objetivo de ir hacia un programa, digamos, brusco y fuerte de algún tipo de programa para tratar de estabilizar los precios, sino más bien una idea de priorizar la renegociación de la deuda y cierta recuperación de la actividad sobre el objetivo de parar con la inflación. Pero hay una idea de una baja, que se produzca una baja porque se sostiene, bueno, que el nivel que dejó la inflación Macri del 50% es un máximo histórico que hay que tratar de que no se transforme en un piso hacia adelante. Claro. Y en ese objetivo ellos plancharon el dólar y las tarifas inicialmente, tratando de provocar cierta baja en los precios, y el acuerdo que tienen con los sindicatos es que en los primeros de 6 meses de gobierno, en todo caso tratar de acordar sumas fijas, valores para no convalidar, digamos, aumentos que tendrían que estar en orden a la inflación pasada por arriba del 50%, ¿no? Lo que haría que ya después bajar ese piso de inflación sea muy alto. Y después, a partir de junio, una vez que la inflación haya bajado un poco, en todo caso ahí volverse a sentar a negociar con los sindicatos, con el acuerdo, digamos, de caballero, de pacto caballero, de que este año los salarios le ganen definitivamente a la inflación por un poquito, ¿no? Lo que no significa que se pongan, que se actualicen, dado que históricamente, por lo menos 2018-2019 quedaron atrás. Se habla de que equiparen la inflación de acá para adelante. Que equiparen la inflación de acá para adelante y le ganen por poquito, ¿no? Pero con esto hay que aguantar el primer semestre más bien con sumas fijas, tratando de recuperar lo perdido, pero no fijar un porcentaje que terminaría, digamos, después en la política de presión de los empresarios, haciendo que la inflación del 50 y pico % que dejó Macri se transforme hacia adelante en un nuevo piso, ¿no? La idea es bajar ese piso a una inflación más cercana al 30% por lo menos este año. Tal cual. Y más allá de la eso, estrategia oficial, ¿no? Que después hay que ver si sale, ¿no? Pero ese es un poco las líneas de acción de la política, ¿no? Y la llevándote... herramienta... Sí. No, termina, por favor. No, y que la herramienta, como te comentaba, está en una primera estabilidad del dólar y las tarifas, es una normalización, digamos, de un poco de la política cambiaria y tarifaria, y después, bueno, que la inflación y las tarifas y el dólar no aumenten al mismo ritmo de los precios, un poquito por debajo, con una paritaria, digamos, moderada, que vaya tratando de recuperar lo perdido y tratando de ganar un poquito, digamos, sacar una cabeza sobre el final.
Y el tema de la emisión, hay como una especie de fábula dentro, sobre todo de los economistas liberales, no sé si esto será así, que habla que la emisión monetaria genera inflación, pero pareciera que en los últimos años eso se desmintió porque llegamos a niveles de inflación altísimos y no justamente provocado por la emisión monetaria. ¿Vos pensás que el gobierno puede recurrir a alguna de estas medidas para inyectar más efectivo al mercado? Mira, creo que no, por una cuestión de que hay un acuerdo implícito con el FMI al respecto, ¿no? Ah. Que en parte de esta renegociación y este apoyo del FMI tiene implícito un programa económico donde el nivel de emisión monetaria, de financiamiento interno muy moderado, lo que implica también una perspectiva económica donde, bueno, la perspectiva me parece más de economía es mantener en una economía en recesión el gasto más en términos reales más que aumentarlo y generar una reactivación por la vía del impulso al gasto público. Ellos esperan en ese sentido una política, digamos, moderada, consensuada con el Fondo Monetario, donde el gasto mucho no juega un rol protagónico y donde se hace un esquema monetario bastante restrictivo, vamos a decir, ¿no? Que esto es parte de lo que yo entiendo puede ser el talón de Aquiles de la negociación, ¿no? Que por más que se alivianen los vencimientos estos 4 años, termine consensuando un programa económico que deje una economía chata durante 4 años y dejaste el frente político y social frente, digamos, a lo que podría ser una reactivación fuerte. La esperanza, digamos, del equipo económico es que al resolverse, entre comillas, mejorarse el problema de la deuda, haya del sector privado que traigan algo de guita que está afuera, digamos, se reactive un poco la inversión, con esto que le gana un poquito la paritaria a la inflación, mejore un poquito el consumo, pero digamos estamos hablando siempre de una perspectiva de una economía que no pinta con el actual esquema y con los actuales acuerdos, digamos una reactivación como lo que fue después del 2002, ¿no? El proceso de crecimiento acelerado de la etapa de Néstor Kirchner. Que también estaba de acuerdo con una relación, por lo menos con los países de la región, que favorecía esa aceleración. Era otro contexto internacional también, ¿no? O sea, había un contexto internacional de un muy fuerte crecimiento de toda África y todo Sudamérica, incluso más allá de los signos políticos de los gobiernos, ¿no? Nos hablaba de un contexto internacional muy favorable para el tercer mundo, que Néstor Kirchner lo aprovechó para crecer sin acordar con el Fondo Monetario, ¿no? Más cancelándole la deuda y con un programa de autonomía. La actualidad del contexto internacional es más complejo, tiene mucha liquidez, la economía no tiene alto crecimiento, está más bien crecimiento bajito, y por el otro lado un contexto geopolítico mucho más complejo, ¿no? Donde los gobiernos populares han sido volteados por mecanismos no democráticos en muchísimos países de la región, ¿no? Tenemos Dilma, Lula, bueno, habíamos tenido Lugo, ahora Evo, digamos, hay un crecimiento y una línea de la Cancillería norteamericana de formar partidos de ultraderecha con candidatos duros en lo político, en lo militar represivo y con economistas ultraliberales, ¿no? Al estilo Bolsonaro, que me parece que también hace que el Frente de Todos evalúe, ¿no? Más bien una salida por ahí con consenso con algunos actores que no nos simpatizan, el FMI, algunos sectores europeos, etcétera, a ir a una política más de confrontación en un contexto por ahí político regional no muy favorable. Desde el punto de vista de la planificación económica, del proyecto, ¿qué sería desde tu perspectiva, desde lo que vos tenés construido en términos de, supongo, una hipótesis para salir de esto, qué sería lo esperable en el discurso que va a dar inaugural de la Asamblea el presidente? Y ya con esto te dejamos. No, yo no podría asegurarte, digamos, cuáles son los lineamientos. Creo que va a estar claro una idea de intentar normalizar la economía después de la herencia dejada por Macri, especialmente en lo que es deuda, digamos, alta inflación, la crisis social, atendiendo lo que son los puntales, me parece a mí, de hasta ahora la política de Alberto Fernández, que es tratar de estabilizar la economía que venía de una crisis grande, evitar un estallido, evitar el esfuerzo, ¿verdad? Que el tipo de cambio se vaya por las nubes, evitar el estallido económico y atender socialmente lo más urgente, el programa contra el hambre, la mínima de los jubilados, los que cobran asignaciones, digamos. ¿No se puede hacer mucho más? El campo de pie con el tema de las retenciones,
Está bien que por ahí no mueve el amperímetro el tema de las jubilaciones de judiciales y diplomáticos, pero al momento de ver de dónde se obtienen los recursos son todos escenarios de conflicto económico y político, ¿no? Mira, yo creo que no, yo creo que se puede hacer una reactivación fuerte en lo que es obra pública y construcción, especialmente con un programa de barrios populares, digamos, y hacer fuerza ahí, con líneas de financiamiento vía el Banco Central, vía ANSES. Pero bueno, eso requiere, como te digo, hay que ver los acuerdos. ¿Y el tema de las retenciones? Sí, el tema de las retenciones, digamos, ahora se está rediscutiendo, ¿no? Incluso se está elaborando un decreto que revise y revea y usa un esquema más pensando también en las señales productivas y no solo desde el punto de vista fiscal. Pero me parece que no es una cuestión de tanto de recursos, de dónde lo sacamos en términos de para lanzar el crecimiento, sino que podría ser una política monetaria más expansiva, ¿no? Fomentando directamente desde el Banco Central líneas de redescuento para sectores específicos, negociando con los bancos financiamiento de fideicomiso para la construcción de viviendas populares, programas de vivienda a cambio de lo que reciben por las viviendas. O sea, hay mucha política para hacer en términos de generar mecanismos de reactivación económica. Como te digo, no sé si el hecho de que no se está avanzando demasiado en eso tiene que ver con que se está negociando el momento a momento con el Fondo Monetario y las restricciones que ellos ponen a ese tipo de políticas, o falta de voluntad política, digamos, uno ahí tiene interrogantes más que nada, ¿no? Esperemos que se resuelvan en los próximos tiempos y más temprano que tarde. Muchas gracias por tu participación.